Entonces, ¿qué pasa con la noticia y con la crónica? La noticia, lamentablemente, en un mundo de alta velocidad, nos lleva a la amnesia. La crónica, el reportaje, nos lleva a la trascendencia. Curiosamente pasa con los centros comerciales y los mercados. Si yo, por ejemplo, le digo a Rodolfo dónde venden las banderas del mercado Santa Clara, seguro que me va a decir al lado de los motes, ¿no es cierto? Pero en cambio, si yo le digo donde venden el jugo de ojo, eso, le sé con chip. Pero si yo te digo en qué columna está, por ejemplo, las aceitunas en el supermercado, no me va a decir. ¿Por qué? Porque en los centros, perdón por la propaganda, en los centros comerciales lo que prima es lo visual, y en cambio en el mercado prima la palabra. Uno puede hablar con la señora de los motes y pedirle rebaja o pedirle llama. En cambio en el centro comercial uno habla con las vitrinas. Y esa es la gran diferencia entre el mercado, que está la palabra, la memoria, y el otro lado donde está la amnesia. Así sucede con la noticia. Ya nadie se acuerda de lo que pasó hace 15 días o a quien entrevistó, porque vivimos en el vértigo. Y en cambio, si alguien ha hecho una crónica al estilo de Heródoto, siempre va a recordar a la persona que le hizo esa crónica. Entonces, ese me parece que es como el primer punto para pensar en deconstruir la idea de cómo nosotros concebimos la comunicación. Me alegra muchísimo encontrar a muchos compañeros, colegas, y pensemos ustedes, no sé, tenemos 50 personas, que a cada uno, o 100, no sé, que a cada uno tengamos el compromiso para la otra semana traer las crónicas de las huelgas de Quito. ¿Se dan cuenta? Sería un gran aporte para la manera de cómo construimos y concebimos la ciudad. Y así hay infinidad de temas que podrían ser abordados. El otro tema que me parece importantísimo es si es que nosotros los periodistas somos contemporáneos. ¿A qué me refiero esto? Tuvimos un grupo que empezó con una canción de Mecano, con otra canción de Mocedades y, por fin, algo de América Latina. ¿No es cierto? Y estoy pensando que a veces nosotros desde el periodismo también vivimos la nostalgia. Y eso me refiero porque muchas veces no logramos entender lo que está produciendo, por ejemplo, en este momento el país en términos políticos, ¿no? No se olviden que con la revolución alfarista, por ejemplo, se dieron muchos cambios que después devinieron en situaciones del arte. Miren, aquí tenemos todas las pinturas y murales acerca de todo un proceso que vivía América Latina desde Rivera a Portinari y todo, y a veces nosotros no logramos captar lo que está sucediendo en el país. Y les voy a poner un ejemplo. Me parece que hay un tema fundamental que es un poco vinculado a la física cuántica, curiosamente, se llama el espacio-tiempo. Piensen ustedes que en 1908, cuando se inaugura el tren de Alfaro, el Ecuador se conectaba de Quito a Guayaquil, cuando no llovía, durante 15 días se tardaba. Cuando estrenan el tren en Chimbacaria, 14 horas. Piensen ustedes, por ejemplo, ahora sobre las carreteras del país. ¿Qué historias están generando eso? Pensemos, por ejemplo, solamente en San Vicente de Bahía de Caracas. Cuando yo cruzaba, estaba haciendo una investigación del duende, 1 hora y media en la barra, y cuando uno se atrasaba por vuelta larga, 3 horas. Ahora, ¿saben cuánto se tarda? 4 minutos. Entonces el espacio-tiempo se ha reducido. Lo propio sucede con las carreteras, por ejemplo, a Ambato-Rebamba, ¿no? Donde ya casi uno ya no pasa por Salcedo ni la Tacunga. ¿Qué está pasando? ¿Qué historias se están generando en este espacio-tiempo? El otro punto que quería hablar es que, entonces, la pregunta es, ¿qué país estamos contando? Aquí se habla mucho, por ejemplo, de la innovación y el emprendimiento.
Y nos olvidamos de la triste historia de nuestro país, cuando a inicios del siglo XX, en el auge cacautero, dos familias, hacia su seminario, tenían haciendas del porte de la provincia de Los Ríos. Los bananeros nunca pusieron una fábrica de chocolates. Los bananeros, 60 años exportando banano, y lo único que nos puede dar es la reina del banano. Jamás un museo, jamás una investigación, jamás un laboratorio para esto. Las personas que están exportando el cacao, la primera, bueno, no voy a decir que es buenísimo, no voy a decir porque no voy a decir los nombres, pero esas son. Y los otros son emprendedores. Y lo propio pasa, por ejemplo, en el sentido de la papa. ¿Saben cuánto se gasta en el cachi, en las fiestas de la Purita de Huaca? Un mes de juegos pirotécnicos, $200,000. Y luego nos quejamos de las salvaguardas. ¿Por qué? Porque, como dice Alvin Toffler, las sociedades se construyen de tres maneras. Hay sociedades agrarias, hay sociedades industriales y hay sociedades del conocimiento. Entonces nosotros, como país agrario que exportamos petróleo, camarón, a veces sin valor agregado, queremos dar el salto al conocimiento. Y eso solamente se puede hacer, pienso yo, a partir de las ideas, de la reconstrucción de cómo nosotros hemos pensado el periodismo. Y obviamente ese periodismo, muy bien lo dijo María Augusta, también está impregnado de la banalización de la cultura, que mucho antes de Vargas Llosa use ese término, ya lo dijeron los posmodernos. Y entonces, con esto centrando el tema, es que me parece que hay que volver a los orígenes. Y los orígenes son la calidad, es la crónica. Y no hay que tener miedo a los soportes. Lo propio sucedía en la época de Gutenberg, lo propio sucedía con el faraón y Hermes, que le presentaba la escritura. Una buena fotografía es una buena fotografía. Por ejemplo, está este especial lindísimo de Sebastián Salgado, La sal de la tierra. Entonces, cuando uno trabaja, los periodistas, referentes, es decir, lecturas, leemos El País, con todo lo que amamos, estamos en una sala que se llama Jorge Casa, con todo lo que amamos, Guasipuco y Cumandá, pero ese ya no es El País solamente. Y me parece que hay que desmantelar la idea del micrófono, hay que volver a la palabra, a la libreta. Me sorprende muchísimo, me asusta, yo que muchos años ya no hago un periodismo, digamos, de día a día, cómo los periodistas se han convertido en verdaderos Robocop, ¿no es cierto? Toman la nota, graban, se hacen un selfie, mandan, y encima están en las redes sociales, y digo, bueno, ¿cómo se está haciendo el periodismo hoy en día? Y me parece fundamental el tema de la identidad. Para terminar, les diré que en alguna ocasión yo hice un libro de la vida de Segundo Rosero, de este músico popular, y encontré, tal como sigue sucediendo en un país, 4 formas de discriminación. El uno, desde lo que se llama centro-periferia, es decir, música de chagas. Lo otro, desde la densidad, música de cholos, música de indios. Luego, desde las clases sociales, música del populacho. Y luego, si no con todo eso fuera suficiente, música rocolera, o sea, música de cantina. Cuando hice la validación del pasillo ecuatoriano para la declaratoria del patrimonio, y le he comentado a Rodolfo, fue terrible saber, escuchar a una Carlota Carrillo grabada ya muy viejita, que ella decía que la gente bien, entre comillas, de Quito, nunca permitió que el pasillo entrara en el Teatro Sucre. ¿Sabe cuándo le grabaron a Carlota Carrillo? A los 80 años. Y otra cosa, tú sabes, el choro jamás llegó a los medios de comunicación. La pregunta es, en tal énfasis, en tal desarrollo que tenemos el cine, lo audiovisual, todo, ¿por qué no estamos grabando a nuestros músicos? ¿Por qué no está una música popular o músico popular como Cisa Toaquiza, por ejemplo, de la provincia de Cotopaxi?
aún tenemos vergüenza de lo que somos. Y eso, para terminar, me hace acuerdo de un texto que dijo José Martí en el siglo XIX. Éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisien, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. Entonces, me parece que hay que deconstruir la forma como hemos entendido el primismo. Y termino con una frase de Agustín Cueva, que dice: desde su edad de piedra la colonia nos persigue, mata todo afán, nos esteriliza, hay por lo tanto que destruirla. Muchas gracias.